Hola amigos y amigas, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo cuidarnos la voz. En el día de hoy os voy a explicar un poco por encima y unas pinceladas sobre cómo afecta el estrés o la ansiedad a nuestra voz. Vamos a hablar de la disfonía psicógena, cómo el estrés puede afectar a la voz. Y esto es lo que se llama la disfonía psicógena. Un estrés emocional, por ejemplo, muy fuerte puede afectar a nuestra voz hasta incluso provocar la pérdida repentina de la misma. Se conoce como disfonía psicógena y ocurre cuando no hay una alteración física que justifique realmente la pérdida de la voz, sino que el mismo estrés, la misma ansiedad que tenemos es la que nos produce esta disfonía psicógena. ¿Qué ocurre? Que el estrés no suele provocar solamente contracturas musculares, problemas digestivos, migrañas, insomnio. También puede provocar una pérdida repentina de la voz. De repente nos encontramos con que a consecuencia del estrés o de la ansiedad, pues una mañana nos levantamos y de repente, por eso es repentino, nos encontramos con que no tenemos voz. Vamos a hablar y no tenemos voz, que es lo que se conoce como la disfonía psicógena. Consiste en una alteración poco frecuente, no es una cosa normal, en la que no existe ninguna lesión anatómica o neurológica que justifique la pérdida de la voz, sino que es el resultado de un fuerte estrés emocional que de repente tenemos y que hace que la persona tenga dificultad para hablar o que directamente no le salga la voz cuando lo intenta, cuando va a hablar no le sale la voz. ¿Por qué? Porque nuestra voz es una zona muy altamente sensible. Por poneros un ejemplo, ¿os habéis preguntado alguna vez el por qué, si alguien está triste o está enfadado o simplemente un poco nervioso, se lo notas en la voz? Seguro que más de alguna vez os lo habéis preguntado. Pues nada, es muy sencillo. La explicación reside en que el tracto vocal tiene, por consiguiente, incluye la laringe, la faringe y las cuerdas vocales, son una zona por las que pasan multitud de nervios. Nervios que forman parte del sistema nervioso autónomo que controla funciones corporales inconscientes como la frecuencia cardíaca, la digestión o incluso la deglución, es decir, tragar. Estos nervios están también muy relacionados con la respuesta de lucha y huida que tiene tu organismo ante una situación de estrés. Por eso cuando percibimos algo amenazante, una amenaza, nuestro cuerpo reacciona con un aumento de la tensión muscular, la frecuencia cardíaca, la sudoración o la boca y la garganta se nos queda seca. Y todo esto influye en nuestra voz. De ahí vienen pérdidas repentinas de nuestra voz, que no sabemos de dónde vienen y posiblemente están relacionadas con el estrés y la ansiedad. ¿Posibles consecuencias del estrés que afectan a nuestra voz? Pues obviamente no todo el mundo le afecta al estrés por igual, pero sus consecuencias negativas pueden variar en función del punto débil de cada persona. Hay quien sufre contracturas en la espalda, el cuello, cualquier otro dolor muscular. Otras personas tienen problemas intestinales con reflujo gástrico o síndrome de intestino irritable, problemas en la piel, eczema, psoriasis. Todo eso afecta al estrés. Los ataques de pánico son otra consecuencia de los niveles de ansiedad altos. La ronquera, y ya nos vamos a la voz de nuevo, la ronquera, disfonía o pérdida parcial de la voz, o la pérdida total de la voz, que es la afonía, también pueden producirse como resultado de estos estados emocionales fuertes que nos ocurren en un determinado momento y por ello nos afectan a nuestra voz. Y la perdemos. De repente no tenemos voz y nos pensamos que es porque hemos hablado mucho durante la noche, hemos puesto la música fuerte y con música fuerte hemos hablado, hemos tomado pues demasiadas cosas frías, no sé, lo achacamos a otro tipo de cosas
que no tienen nada que ver y resulta que vienen percibidas y vienen a través del estrés. ¿Situaciones emocionales que pueden afectar a la voz? Pues tenemos varias. Cuando la voz se pierde debido al estrés, se habla de la disfonía psicógena, que es de lo que estamos tratando hoy. Y también recibe el nombre de la disfonía funcional o de conversión. Es otro nombre técnico que tiene. Normalmente afecta a personas que han sufrido situaciones emocionales fuertes y que somatizan estas situaciones. Su tensión psicológica la somatizan y lo hacen a través de la laringe. Y los causantes de esta disfonía psicógena pueden ser pues sucesos estresantes, como por ejemplo, pues qué sé yo, un divorcio, la muerte de un familiar, de un ser querido, pues todos estos temas pueden desencadenar en la pérdida de la voz de forma repentina. Una depresión, la desmotivación, la apatía y tener extrema tristeza propia de la depresión puede desencadenar en una afonía funcional, que de repente estructuralmente no tenemos voz. Las dificultades extremas en las relaciones, la incomunicación o el no querer hablar con el otro en el marco de la pareja, de las relaciones familiares, todas estas disfunciones pueden afectar a la laringe. Estrés y mucho uso de la voz. Profesiones como la del maestro, que conllevan una importante carga de estrés, el profesor, y un uso continuado de la voz, tienen más riesgo de disfonía psicógena. Eso está claro, ¿no? Y bueno, y por último os quería hablar de los síntomas de esta disfonía psicógena, que es muy importante. Ante una ronquera o pérdida de voz repentina, lo primero que hay que hacer es descartar que no esté provocada por otras causas, por lo que hay que acudir al especialista, lógicamente. Entonces, respecto a los síntomas, aseguran que la mayoría de los pacientes la disfonía es de aparición brusca. Como os digo, disfonía psicógena es pérdida repentina de la voz. Y pueden presentar, pues eso, mucha dificultad al hablar. Los pacientes también presentan una postura corporal tensa, hiperlordosis cervical, aumento de la curvatura de las vértebras cervicales y depresión de la zona esternoclavicular. Pero bueno, eso es más hablando fuera de sí de lo que son los síntomas normales de la voz. Pero estos síntomas desembocan y tienen que ver con una disfonía psicógena. ¿Cómo se trata? Y ya con esto acabo, pues no funcionan los tratamientos quirúrgicos. El consejo es multidisciplinar, ir al otorrino, al logopeda y al psicólogo. Y ya está. Hacer terapia de la voz, psicoterapia, cognitivo-conductual, cada especialista en lo suyo. Y bueno, o hacer masaje laríngeo, que la tensión se acumula en la laringe y puede ser difícil de resolver, solo con la terapia de la voz. Y ya está, son unas de las pautas para corregir la disfonía psicógena, esta patología que nos puede afectar cuando estemos en nuestro trabajo, si nos dedicamos pues a las profesiones que se trabaja mucho con voz, locutores, actores, actrices, oradores, profesores, lo que siempre estamos hablando. Y bueno, pues por hoy creo que la clase sobre la disfonía que tenemos, la disfonía psicógena, creo que está más o menos explicado y es para que lo tengáis en cuenta en caso que de repente no os asustéis si por lo que sea una mañana amanecéis y de repente se os va la voz, perdéis la voz. Simplemente puede ser, y casi con toda seguridad, que sea por esta, digamos, patología entre comillas que tiene que ver con nuestra voz. Así que nada más, encantado de haberos contado algo más en este vídeo sobre la voz y en este caso derivado hacia pérdida repentina de la misma. Y nos vemos en el próximo vídeo en el que intentaremos hacer algo más ameno y trataremos el mimo corporal dramático para no forzar la voz cuando la tengamos muy agazapada. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Un saludo. Hasta luego.